Bueno, hola, yo soy Carla Calvetti y a mi grupo les tocó la anarquía del año 20, pero yo voy a profundizar sobre la importancia del Tratado de Pilar en Argentina. Bueno, para comenzar, el Tratado de Pilar fue firmado el 23 de febrero de 1820 en Pilar, provincia de Buenos Aires, por Manuel de Zarratea, Estanislo López y Francisco Ramírez. El pacto se rubricó después de la derrota de las tropas unitarias en la primera batalla de Cespedes el 1 de febrero anterior. Entonces, su principal objetivo fue darle fin a los conflictos entre las provincias que había desembocado justamente la batalla de Cespedes, en la que un ejército de fuerzas federales, a cargo de Ramírez y López, venció a las tropas del Directorio Supremo, que luego de la derrota se disolvió. Bueno, en 1810 las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban en pleno proceso de emancipación de la corona española. A partir de 1814, el poder ejecutivo era ejercido por el Directorio Supremo del Río de la Plata, habiendo sido establecido por la Asamblea del año 13. Cada Directorio Supremo tenía un mandato de 2 años. El directorio convocó a un congreso en 1815 a realizarse en Tucumán, con 2 objetivos. Primero, declarar la independencia y segundo, sancionar una constitución. El escenario era de tensión y conflicto. Los movimientos revolucionarios en varios lugares de América habían retrocedido y el rey español, que había retomado al trono, pretendía recuperar sus dominios, sus antiguos dominios. Internamente, las provincias del interior estaban en un conflicto con Buenos Aires, en relación con la organización de las Provincias Unidas, enfrentándose desde posturas centralistas y federales. En esta época, Entre Ríos estaba escasamente poblada, apenas superaba las 20.000 habitantes. Los principales núcleos urbanos eran Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguaychú y Paraná. Y se estaban formando nuevos pueblos en los que se concentraba la población. Pero la mayoría de estos pueblos seguían viviendo en zonas rurales. Aunque gran parte de las personas eran libres, por la época todavía subsistían algunos esclavos. Existían unas pocas escuelas que habían sido creadas en épocas coloniales por los cabildos. En ellas se enseñaban las letras, tareas que en muchas ocasiones estaban a cargo de los sacerdotes, las actividades económicas. La actividad económica predominante era la cría de ganado, así como la producción de carne salada y de elementos en los que se usaba el cuero. En este contexto, José Gervasio Artigas, partidario de un sistema político federal organizado en 1814, organiza en 1814 la Liga de los Pueblos Libres, o mejor llamado la Liga Federal, conformada por las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes y la Banda Oriental, actualmente República Oriental del Uruguay. El año siguiente se realiza el Congreso de los Pueblos Libres en Concepción del Uruguay, en el que se buscaba tratar la organización política, el comercio, el rol de las comunidades indígenas en la economía y la política agraria. También se hace un llamado a las demás provincias a sumarse a un sistema federal. La mayoría de las provincias presentes en este congreso decidieron no participar del Congreso de Tucumán, debido a los conflictos entre ellas y el directorio. El Congreso de Tucumán declaró la independencia en 1816 y en 1819, previo al traslado
a Buenos Aires en 1817, sancionó una constitución para las Provincias Unidas, pero esta lamentablemente fue rechazada por las provincias de la Liga Federal por su carácter centralista y monárquico. Al momento de la sanción de la Constitución, la Liga de los Pueblos Libres se enfrentaba no solo a los conflictos con el Directorio, sino también a la amenaza de las tropas portuguesas, que buscaban avanzar sobre las fronteras. Artigas organiza una campaña militar en la que se enfrentaría a los portugueses y a los caudillos Estanislao López de Santa Fe y Francisco Ramírez de Entre Ríos, a Buenos Aires, que sería derrotada por las tropas de Ramírez y López en la batalla de Cespeda en 1820. En esta batalla, las tropas federales arremetieron contra su caballería, logrando una gran victoria. Las fuerzas enfrentadas tenían diferentes conformaciones. El ejército del Directorio se compuso de tropas de la provincia de Buenos Aires. En cambio, las tropas federales estaban conformadas por las tropas de la provincia de la Liga Federal formada en montoneras. Formaciones militares en su mayoría de caballería, constituidas por hombres de las zonas rurales, con un gran conocimiento del terreno que usaban a su favor al momento de combatir. En Entre Ríos, Francisco Ramírez organizó y disciplinó estas montoneras en los llamados Dragones de la Muerte. Como consecuencia de la batalla, el Directorio y el Congreso fueron disueltos y el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires firmó el Tratado de Pilar, junto a los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos. El tratado no fue bien recibido por Artigas, que había sido vencido por las tropas portuguesas en Tacuarembó, ni tampoco por ciertos grupos porteños que se consideraban perjudicados por las oposiciones firmadas. Entonces, Artigas y Ramírez, aliados hasta el momento, se enfrentaron, siendo derrotado Artigas, quien se exilió en Paraguay. El Tratado de Pilar fue el primero de una serie de tratados firmados por las provincias. Estaba el Tratado de Venegas, el Tratado del Cuadrilátero, el Pacto Federal, el Protocolo de Palermo y el Acuerdo de San Nicolás en los Arroyos, en el largo camino hacia la Constitución Nacional, que fue sancionada en 1853.